Listo, bueno, vamos a justamente el curso que había propuesto yo era de evaluación neuropsicológica y de rehabilitación neurocognitiva. ¿Ok? Entonces, bien. Bueno, entonces, como iba recapitulando, bueno, yo he puesto acá el curso tanto de evaluación neuropsicológica y de rehabilitación neurocognitiva. Justo hablaba bueno, con Giovanna, me dijo sobre la necesidad de aprender sobre esta rama que es la neuropsicología, que es bastante, no es nueva, pero sí bastante recurrida y cada vez más. El tema de la evaluación neuropsicológica es muy importante, porque si nosotros queremos hacer rehabilitación neurocognitiva, tenemos que saber evaluar, y eso es bastante vital, ¿ok? Es bastante vital para que lo que nosotros estamos buscando. Entonces, voy a dividir esta ponencia, breve ponencia, aunque no sé si tan breve, en dos partes, una de la evaluación neuropsicológica y otra de la rehabilitación neurocognitiva. ¿Ok? Empezamos acá con lo que es la evaluación neuropsicológica. ¿Ok? La evaluación neuropsicológica es la herramienta principal de la neuropsicología clínica. Así como las neurociencias en los laboratorios, tienen las neuroimágenes, tienen la resonancia magnética como sus principales herramientas, la neuropsicología tiene como una principal herramienta a lo que es la evaluación neuropsicológica, ¿ya? Es nuestra herramienta de diagnóstico diferencial. Entonces, la neuropsicología, por tanto, es la ciencia que estudia la expresión del daño cerebral, la disfunción cognitiva y conductual. Entonces, cuando nosotros nos referimos a conducta, hablamos de un contexto mucho más grande, uno más amplio, ¿no? Que abarcan ahí las emociones. Entonces, en la evaluación neuropsicológica nos va a permitir justamente distinguir si hay un déficit o secuelas en un daño cerebral o de lo que se esté fallando a nivel del sistema nervioso central o de cerebro. Y también en la evaluación neuropsicológica lo que se busca es diferenciar los perfiles neuropsicológicos. ¿Ya? Gracias a ello tenemos la ayuda también del neurólogo que puede unir esas piezas y confirmar justamente la hipótesis diagnóstica. La evaluación neuropsicológica también es importante decirlo, aporta información sobre qué funciones están afectadas y qué perfil dentro de la memoria, por ejemplo, apoyan o no apoyan una que otra sospecha diagnóstica. Eh, a ver, para nosotros, en la neuropsicología nos sirve como base, ¿ya? La evaluación neuropsicológica para pasar una etapa de rehabilitación o estimulación. No lo hacemos simplemente para evaluar y ya. Nosotros queremos tomar acción, ¿ok? Pero es lo primero con lo que empezamos es la evaluación. Entonces, no se puede empezar un tratamiento de rehabilitación o de estimulación sin una buena evaluación previa, porque no sabemos en realidad qué funciones están conservadas y cuáles están preservadas. Entonces, de eso va un poco el curso de lo que es la rehabilitación, que lo vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, no podemos, así como que a ojo nomás, determinar qué tipo de atención tiene deficitario un niño, un adolescente, un adulto, o qué aspectos o qué fase de la memoria está afectada, ¿no? Por ejemplo, yo digo, está mal de la memoria, ya, ¿y qué cosa está mal de la memoria? Codificación, el almacenamiento, la evocación. En el caso de la atención, ¿qué cosa está mal? Eh, la atención selectiva, la amplitud atencional, la atención alternante. Entonces, todo eso se hace por medio de test estandarizados. ¿Ya? Acá no vemos nada de lo que es, entiendo que muchos de ustedes lo saben, pero entiendo que saben que no se debe poner a proyectivas o algo parecido. Se ven test estandarizados que nos van a determinar las funciones cognitivas que estamos evaluando. ¿Okay? Entonces, la evaluación neuropsicológica es una batería de test estandarizados, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, a mí, ¿qué sucede? Que el puntaje nos da una noción de si mi paciente puntúa una puntuación de acuerdo a lo que se espera para su edad y su nivel educativo, o si puntúa menos. ¿Ya? Entonces, por eso esa parte cuantitativa es importante, pero no solamente una persona que sabe evaluar
no se queda solo con eso, sino que también ve mucho, el 50%, la parte cualitativa. ¿Qué cosa es la parte cualitativa? Es la observación clínica, es saber ver las pruebas con lo que me está mostrando el paciente, ¿ya? Es poder leer las pruebas, poder hacer algunas variantes con las pruebas. Ahora vamos a ver un ejemplo pequeño, lo vamos a ver más adelante, como para que entiendan más o menos de lo que yo me estoy un poco refiriendo. Entonces, la parte cualitativa, claro, está, digamos, que más allá tal vez de lo que la persona ejecuta como en las pruebas. Ya es lo que yo puedo interpretar. Entonces, ¿los datos cuantitativos son importantes? Sí, pero no es lo único importante. De hecho, pues muchas veces vamos a ver que no tenemos eh, baremación local y que hay pruebas que no se adaptan. Y por eso es más riesgoso aferrarnos solamente a lo cuantitativo y no aprender a mirar e interpretar también la parte cualitativa. Entonces, en la evaluación neuropsicológica, evaluamos funciones tanto cognitivas como no cognitivas, ¿ya? Como, eh, por ejemplo, escalas de reporte familiar, como la funcionalidad, si la persona tiene independencia, si tiene además una sintomatología psiquiátrica, cómo funciona en su vida social, cómo funciona en su vida cotidiana, todo eso vamos a integrarle, vamos a ver todo ese panorama. ¿Ya? Hay trastornos, por ejemplo, como la depresión, que son crónicas, hablamos ya de una depresión crónica. Y esa, si yo veo que tiene mi paciente una depresión crónica, afecta tanto de manera estructural el cerebro que puede generar muerte neuronal, atrofias. Entonces, no solamente hay que basarnos en la disfunción cognitiva, sino a nivel emocional, ¿qué está pasando? Como un tema de depresión. Entonces, eh, si sucede esto en una depresión, lógicamente la rehabilitación va a ser más complicada. También si una persona sufre mucho estrés, el cortisol es un neurotóxico, mata las neuronas. Entonces, ahí es cuando tenemos que indagar también las variables emocionales. ¿Ya? Es muy importante ver ese aspecto. A ver, y esto es una parte importante, ¿no? Los pasos de la evaluación neuropsicológica, y acá sí me gustaría que vean algo. Muchos, cuando les digo, cuando he dictado cursos, ¿no? No les pongo así tal cual, ¿no? Les digo, les mando un test, un pretest, ¿no? Digo, ¿cuáles son los pasos de la evaluación neuropsicológica? O de qué componentes tiene, ¿no? Entonces algunos dicen, sí, la entrevista, la selección de test, la corrección, ¿no? La interpretación. Pero muchas veces se olvidan de la elaboración del informe, que eso es parte importante de la evaluación neuropsicológica. Entonces, lo que se busca también es saber cómo redactar un informe, más o menos tener una estructura de ir conciso al grano y no, digamos, poner tanta palabra, porque a veces no es necesario, tampoco, eh, mediante uno lo puede hacer más sencillo, puntual y fácil, es la mejor manera en que todos nos podamos entender. Entonces, claro, la evaluación neuropsicológica tiene fases, tiene etapas, y siempre tenemos una entrevista inicial, ¿no? Eso es importante que se hace los padres, en caso de un pequeño, con el familiar, con el cuidador, en caso sean adultos mayores. Entonces, también hay una etapa en que yo tengo que seleccionar los test, también tenemos que administrar apropiadamente las pruebas, tenemos que interpretar, elaborar el informe, todo eso. Entonces, importante. Por ejemplo, si un paciente tiene problemas de audición, tienen que asistir con el audífono. Porque por más que le hablemos fuerte, no sabemos si esa persona está recibiendo realmente la información. Entonces podemos decir que esa persona no está rindiendo bien un test de memoria, por ejemplo, o de atención, y es porque no escucha bien. Entonces, estos factores también hay que tomarlos mucho en consideración. Si una persona no ve bien, ¿qué cosa debería llevar? Lentes, ¿verdad? Debería llevar sus lentes si es que tiene problemas visuales. Además, que también es importante que lleven sus estudios de resonancia, de electroencefalograma, etcétera, ¿no? Entonces, eh, importante todo eso que se tome en consideración. Eh, el lugar donde evaluamos también,
a veces no lo tomamos mucho en consideración, pero tiene que tener un control de estímulos. O sea, que no haya ruidos, que no suenen los celulares, que estén las ventanas cerradas para evitar distractores, todo eso. Y por supuesto, yo tengo que ir más o menos chequeando, sabiendo la fatiga del paciente para ver si necesita descanso, porque a veces, muchas veces tenemos un paciente y ya toma tu test, ¿no? Tienes tantos minutos. Y a veces hay que ver este tema de la fatiga, qué tanto se cansa, porque eso también condiciona la evaluación, ¿ya? Sobre todo en las pruebas Wechsler, ¿no? No sabemos si la persona tiene fatiga crónica, por ejemplo. Entonces va a salir muy mal. En general, las evaluaciones se hacen en algunas sesiones, ¿no? Y eso va a ser importante nosotros eh, saber si hay que hacer un descanso necesario. Eh, También nosotros vamos a la evaluación con una serie de baterías estándar, ¿no? Porque en general hay una batería estándar que se aspira, que se espera que se tomen en casi toda la población de pacientes. Pero muchas veces, según el diagnóstico, según a pedido del neurólogo, neuropediatra, o según la entrevista o los reportes que yo tenga, nos vamos dando cuenta que puedo ir indagando más en alguna función que en otra función. Entonces, eso ya depende mucho del análisis clínico que una persona lo va haciendo, ¿no? Entonces, eh, puede pasar que lo vemos muy deteriorado al paciente, a la persona, y tenemos que hacer una evaluación breve con pruebas más fáciles. O sea, yo me tengo que adaptar como evaluador, ¿ya? O sea, no siempre lo vemos por ese lado. Tengo que también estar a la necesidad del paciente. Porque si está muy deteriorado, las pruebas tienen que ser más fáciles, no es porque este es mi estándar de pruebas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? De la relación tiempo-calidad, porque hay tantas pruebas interesantes para tomar, pero a veces tenemos un tiempo limitado para la evaluación que a veces, pues bueno, me tengo que adecuar también a eso. Ya, acá quería ir un poco con ustedes, porque también, como vamos un poquito a la parte cuantitativa de lo que es la evaluación neuropsicológica, la diferencia, ¿no? Entre lo que es un puntaje directo, puntaje bruto, un puntaje estándar, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que un paciente puntuó en una prueba de atención sostenida 47, ustedes no saben ni tienen por qué saber que si eso es mucho o poco, ¿ya? O sea, partamos desde ahí. Eh, Tampoco sabemos si es deficitario, si es superior, tampoco nosotros sabemos. Justamente entre eso se diferencia el puntaje bruto con el puntaje estándar, porque el puntaje bruto, el puntaje directo puede ser 10, 100, 95, puede ser 72, etcétera, pero la puntuación estándar es la puntuación que a mí me va a permitir comparar a nuestro sujeto con el resto de otros sujetos de su misma edad y nivel educativo. Entonces, por ejemplo, un tipo de puntaje estándar es el percentil, los puntajes T, los puntajes Z, son ejemplos de puntajes estándar. Entonces, nosotros esperamos llegar a toda esa puntuación a base de un mismo puntaje estándar. ¿Ya? Sea la prueba que sea, nosotros podemos convertir estas puntuaciones directas de cada prueba en una puntuación estándar. Entonces, yo lo que suelo trabajar es con esta puntuación, que es la Z. ¿Ya? No vamos a adentrarnos en qué cosa es esto, pero les cuento un poquito cómo es. Si yo, por ejemplo, tengo un puntaje Z, cuando hablo de la normalidad, o sea, dentro de lo que se debería estar para estar en un puntaje promedio, va entre el -1 al +1. ¿Ya? Es lo que ahí lo ven, la diapositiva dice normalidad. ¿Ok? Pero si yo me salgo de eso, ya entro más allá de la normalidad. ¿Ya? Porque en la normalidad, ¿en qué está? Entre -1 +1. Pero si yo voy menos del -1, ya empiezo ahí con las pruebas, con niveles más inferiores, ¿no? Como el limítrofe, si cae en -1.5, con el moderado alto, si cae en el -2, o hasta el severo alto, que es de menor o igual a -3. Igual con el superior, ¿no? Si es de 1.5 para arriba, pues ya es alto.
Entonces yo lo que espero es llegar aquí, ¿no? A mi puntaje directo, mi puntaje bruto, llevarlo a un puntaje estándar. Y en este caso lo que he elegido es el puntaje Z, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en una prueba yo obtuve 42 puntos, pero eso significa que mi puntaje Z, o sea, puntaje estándar, es menos 0,7, significa que está en nivel promedio, ¿no? Como sale ahí, ¿no? Porque entre menos 1 y más 1, como hemos mencionado, es la normalidad. Entonces, siempre tenemos que tener en consideración eso, trabajar con los puntajes estándar, trabajar en un mismo lenguaje en la mayoría de lo que se pueda, porque eso nos hace más ordenados y cuando hagamos una revisión, una ya realización de informes, vamos a tener algo más estructurado, va a ser mucho más visible, sobre todo si hacemos tablitas y cosas así. Entonces, importante eso, importante. A ver, entonces acá le pongo un ejemplo, ¿no? Esto es muy conocido, puede ser del Waze, puede ser del Whisk, ¿ya? No sé, bueno, entiendo que algunos de ustedes ya conocen las pruebas, si no lo conocen, bueno, les presento, ¿no? Hay un apartado en la prueba de inteligencia de Wechsler, que puede ser la versión Waze, o Wise, o la versión Whisk, y te dan, una de ellas se llama dígitos, ¿ya? La primera parte de dígitos, vamos a ver dos partes nomás, porque ahora hay tres, pero vamos a ver dos partes. La primera es dígitos directos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la consigna? Seguramente algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Que han estudiado de la facultad o que lo aplican en su vida cotidiana, ¿no? En su práctica. Los dígitos hacia adelante es que simplemente le dices a la persona, mira, yo te voy a decir una serie de números y tú me los vas a repetir en el mismo orden que te lo estoy diciendo. Entonces, en el ejemplo, ¿no? Tú le dices 1, 7. La otra persona, ¿qué cosa dice? 1, 7. Si yo le digo 6, 2, 6, 3, la otra persona me dice 6, 3. ¿Verdad? Hasta ahí. Todo bien, la prueba es bastante sencilla y no pasa nada. Pero acá el tema es distinto, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si pueden participar, pero ¿qué cosas yo estoy midiendo aquí? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué cosa estoy midiendo realmente aquí? Y muchas personas no saben lo que están midiendo en esta prueba. Me pueden decir, no, es atención. Ya, pero ¿atención qué? ¿Qué cosa de la atención estoy midiendo? Atención selectiva, atención dividida, focalización. ¿Qué cosa estoy midiendo? Entonces, yo tengo que saber, y para eso hago este ejemplo de aquí, yo tengo que ser muy consciente de qué cosa estoy midiendo. Y hay un término que se llama amplitud atencional. ¿Ok? Entonces, yo estoy midiendo aquí amplitud atencional. ¿Ya? Algunas personas dicen, no, es atención selectiva. Puede ser. Algunos dicen, no, es atención sostenida, es concentración. Digo, no, esto no mide atención sostenida. Lo que mide y lo que dice el manual es que todo dígitos mide amplitud atencional. Y esta parte en específica, esta parte en sí, mide amplitud atencional. Es decir, cuánto soy capaz de retener, cuánto soy capaz de yo meter foco al estímulo. En este caso, es amplitud atencional auditiva, porque yo no estoy viendo los números, no, me lo están diciendo, el evaluador me lo está diciendo. Entonces, yo tengo que diferenciar eso, tengo que saber qué cosa estoy midiendo. A raíz de eso, yo puedo hacer algunas variantes, algunas cosas en la evaluación. Esta de aquí, bueno, yo no los puedo ver, tal vez algunos están poniendo en el chat, yo no puedo ver ahorita sus chats, pero bueno. ¿Esto qué cosa está midiendo? Porque esta parte de acá, antes les explico, ¿no? De qué cosa se trata esto. Es dígitos hacia atrás. Dígitos hacia atrás es, ahora yo te digo lo mismo, una serie de números, y ahora tú me los tienes que decir en orden inverso, ¿no? Te digo 2, 4. ¿Qué cosa me dices tú? 4, 2. Te digo 5, 7. ¿Qué cosa me dices tú? 7, 5. Entonces, cuando yo pregunto qué cosas miden aquí, algunos me dicen, atención, ¿no? Atención. O amplitud atencional. Pero aquí no medimos eso. Claro,
tiene que intervenir la amplitud atencional de todas maneras, como en todos los demás tipos de atención. Pero aquí lo que se está midiendo es memoria de trabajo, ¿ya? Es decir, cojo la información, la retengo, la elaboro. Cualquier cosa que sea retener esa información y coger y elaborar, transformar esa información o información que esté dentro de la memoria a largo plazo, yo la elaboro, eso ya implica una memoria de trabajo. Y eso ya implica, si hablamos de memoria de trabajo, y algunos ya conocen seguramente, estábamos hablando de qué, funciones ejecutivas. Entonces digo, pero dígitos no era atención. ¿Y por qué me hablan de memoria de trabajo? Porque están midiendo también memoria de trabajo, están midiendo un tipo de función ejecutiva, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber que estoy midiendo. Entonces, en la medida que yo hago una buena evaluación, una buena valoración, voy a hacer mi informe, bonito, y después lo voy a poder hacer una buena rehabilitación. Porque, a ver, supongamos, aquí estuve bien, y hasta, tal vez hice hasta 7, 8 ítems, ¿no? 8 series de números. Las 9 series de números, supongamos. Pero aquí no. Aquí llegué hasta el 2. Entonces, ¿qué está pasando? Si aquí hice bien en dígitos directos, significa que tengo una buena amplitud atencional, ojo. Pero acá no. Entonces, está fallando porque al final estos dos se suman para la puntuación final de dígitos, ¿verdad? Pero en dígitos inversos lo que sucede es que la puntuación va a ser una, obviamente. Pero aquí la parte cualitativa involucra decir, no, tiene una buena amplitud atencional, pero está fallando la memoria de trabajo. Entonces, si soy buen clínico, voy a decir, ok, entonces voy a dirigir test orientados para seguir evaluando la memoria de trabajo, al menos a nivel verbal, auditivo, a ver cómo funciona, qué está sucediendo. Ya, me interesa saber, tal vez las funciones ejecutivas andan mal, entonces voy a intentar valorar eso. ¿Ok? Entonces, a eso me ayuda mucho. Bueno, esta parte de aquí, bueno, yo no sé si puedo usar lápiz, creo que no, no estoy seguro. Intenta de nuevo. Ok, entonces el iPhone. Bueno, yo no sé si puedo, bueno, usar lápiz acá, pero bueno, les cuento, ¿no? Entonces, yo obtengo, supongamos, ahí está especificado también, 8 en dígitos, en el total de dígitos. Entonces les había dicho, el 8, un 18, un 24, un 25 no me dicen nada, son puntuaciones directas, puntuaciones brutas. Lo que yo voy a hacer es pasarle una puntuación escalar, en este caso es 5, ¿ya? Como ahí se señala en la parte azul, es mi puntaje escalar, que es un tipo de puntaje estándar. Entonces, ahí ven una formulita, no creo que se asusten, simplemente por mencionarles algo introductorio, lo que yo voy a hacer es, ok, ¿qué cosa voy a hacer yo? Voy a transformarlo, este puntaje escalar, a un puntaje Z, porque yo trabajo con puntaje Z. Entonces, como yo tengo mi otra batería de test en puntaje Z, lo que yo voy a hacer es esta fórmula. Entonces, Z, ¿cómo es la ecuación para transformarlo del puntaje escalar 5 a un puntaje Z? Entonces, es fácil porque necesito solamente la media y la desviación estándar. Y la media y la desviación estándar viene con la prueba. Es decir, que con el Wechsler, en este caso con el Weiss o el Weiss o con el WISC, la media siempre es 10 y la desviación estándar siempre es 3. Fácil. Hago la ecuación, tal como está ahí señalada, 5 menos la media. Entonces 5 menos 10 entre mi desviación estándar, que es 3. Todo ese resultado me sale menos 1.6. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Menos 1.6 dentro de aquí está en el nivel limítrofe, podemos decir. Entonces, está en un nivel bajo, ¿no? Entonces, inferior limítrofe. Entonces, yo puedo inferir un poco eso. Pero si yo me quedo con el valor únicamente, no me dice mucho tampoco, porque yo tengo que ver esto. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Dígitos inversos, memoria de trabajo, habíamos visto dígitos directos, la amplitud atencional, con respecto a la memoria de trabajo y todo eso. Entonces, eso me ayuda a mí mucho, me enriquece mucho a mí también en cuanto a lo que yo pueda evaluar y el jugo que yo le pueda sacar a eso. ¿Sí? Es un poco para que se entienda. Entonces,
Importante que se queden con esto, ¿no? Lo importante que es poder evaluar bien. Podemos hablar también de lo que es la memoria, ¿no? La memoria, muchas veces evaluamos memoria y la persona sale mal. Y decimos, ah, tiene problema de memoria, amnesia, ¿no? Digo, ¿por qué? No necesariamente. Hay que, a ver, veamos si con claves, con ayudas, la persona saca la información. Y a veces cuando le damos claves, cuando le hemos hecho una lista de palabras previas y no las recuerda, no las dice, pero cuando le ayudamos, le damos claves fonológicas, semánticas, etcétera, la persona las dice. Entonces no había un problema de memoria, simplemente necesitaba un estímulo para que la persona lo evocara, ¿ya? Entonces, pudo almacenar la información, pero no sabía cómo sacarlo de ahí, pero había almacenado. Entonces, si había almacenado, ¿es un problema de memoria? No, porque almacenó. La información siempre llegó, se guardó. El tema fue de que no supo cómo evocar la información. Entonces, no es un problema de memoria, es un problema de evocación y tiene que ver con una parte más frontal. Y si tiene que ver con una parte más prefrontal, tiene que ver con funciones ejecutivas, posiblemente habría que verlo por ahí. Entonces, es otro tema, ¿ya? Entonces, importante tener este marco conceptual, este marco teórico también para nosotros eh, poder hacer una buena evaluación. Bueno, quiero que se queden con eso, he puesto algunos ejemplos. Ahora lo que es la rehabilitación neurocognitiva. Supongamos que yo ya pude hacer una buena evaluación, yo ya pude hacerlo de una manera óptima y vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué cosa es la rehabilitación neurocognitiva? En realidad, la rehabilitación neurocognitiva es el tratamiento, no es la estrategia de intervención, como muchas veces se nos dice, ¿no? Y ahora, porque antes no pasaba eso, ahora nosotros, como rehabilitación, dentro de la rehabilitación, se ve aspectos cognitivos, emocionales, conductuales. Y también abarcamos el impacto en la vida cotidiana, en la vida diaria, el aspecto social. Vemos mucho eso. Y ahí abajo dice la familia es importante. ¿Por qué? Porque ahora la rehabilitación involucra al cuidador, a los familiares, porque son los primeros que se ven afectados muchas veces. A veces un paciente tiene anosognosia, no es consciente, y los que sufren el día a día son los cuidadores. Entonces a veces se desarrolla mucho estrés, el síndrome del cuidador quemado, por ejemplo, ¿no? Como es una especie de burnout en el trabajo, pero de cuidador, cuando estamos hablando de un paciente. Entonces, se abarca el tema de la rehabilitación a aspectos, no solamente funciones cognitivas, aspectos emocionales, aspectos conductuales, la vida social, el contexto, la familia, es más amplio ahora. Bueno, pero una parte importante también es saber cuál es la diferencia entre lo que es una estimulación y lo que es una rehabilitación. Una estimulación claro, mantener y fortalecer las capacidades cognitivas, pero es más general. ¿Ya? Eso me gustaría que se queden. Es algo más general, es algo con lo que se hace con todo el mundo. Como no es específico, es algo que se puede hacer en grupo. ¿Ya? Entonces, no es un programa individual, a diferencia que sí es la rehabilitación cognitiva, que es a lo que nosotros estamos orientándonos. No es simplemente hacer una estimulación y ya, sino es voy a evaluar a la persona porque yo voy a hacer un programa diseñado para esa persona en específico. ¿Por qué? Porque busco un mayor funcionamiento cognitivo, emocional, social, conductual, etc. Entonces, en la rehabilitación hablamos de algo más individual, personalizado. ¿Ya? Es una adaptación individual. En cambio, en la estimulación no hay eso. Entonces, a veces hay diagnósticos con los cuales la rehabilitación pues nunca acaba. ¿Ya? Y esta suele ser una realidad dura porque cuando hablamos de personas mayores y estamos viendo, no sé, enfermedades ya neurodegenerativas, que sabemos que no tienen cura, la rehabilitación nunca termina. Siempre va a ser de por vida. ¿Ya? Lo que hace la rehabilitación en este caso, ¿qué cosa es? Alargar
lentificar la degeneración de estas funciones, alargar la funcionalidad social, adaptativa del paciente. Otro término importante dentro de lo que es la rehabilitación es el déficit y la discapacidad. ¿Qué cosa es déficit? Déficit es la pérdida del órgano, o sea, órgano cerebral, o de la función cognitiva. Por ejemplo, el lenguaje, la memoria, la atención. Eso es. Y antes se encargaba la rehabilitación neuropsicológica en el déficit. Todo era el déficit, ¿no? ¿Qué función neurocognitiva está fallando? ¿Qué lesión cerebral tiene la persona? Ahora no, ahora hablamos de discapacidad. La discapacidad es la consecuencia del déficit, es los problemas tras el déficit. Entonces, por ejemplo, las relaciones interpersonales, el quehacer de la vida diaria, eso es discapacidad. Por ejemplo, que un paciente que necesita ayuda para levantarse, eso es discapacidad. ¿Por qué? Porque le genera una desventaja en su día a día. ¿El déficit qué sería? Por ejemplo, un trastorno craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, etc. Acá, por ejemplo. Este es un ejemplo de lo que es la rehabilitación. ¿Ya? Esto es una sopa de letras, ¿no? Entonces me dice, ya, marca, puede ser una sopa de letras. O lo que yo puedo hacer es marcar las As, ¿no? Las números As, marcarlas con X. O encontrar las palabras, ¿no? Entonces, si yo evalué y dije, yo quiero evaluar, veo que mi atención selectiva está fallando, yo tengo que tener, para poder rehabilitar la atención selectiva, tengo que saber tipos, estrategias de herramientas para rehabilitar la atención selectiva. Pero en este caso, si yo hago este tipo de intervención, lo que yo estoy haciendo es rehabilitar la atención sostenida, no la selectiva. ¿Ok? Entonces, yo tal vez para acá, porque a ver, la atención selectiva, ¿qué cosa es? Es hacer foco frente a distractores. Vamos a ponerlo así de fácil, nada más. Entonces, acá no hay distractores, ¿ya? En cambio, si yo a esta sopa de letras le echo un garabato o le pongo colores, ahí sí ya me estoy distrayendo, ¿ya? O le puedo poner distractores como música, como etcétera, como muchos estímulos que me distraigan a mí, para que yo no pueda realizar esta tarea con tanta facilidad, porque a mí lo que me interesa en la atención selectiva es sacar de lado los distractores. Yo quiero hacer foco en esto, ¿ok? Entonces, acá lo que estoy midiendo es atención sostenida. Entonces, si yo quiero trabajar atención selectiva, esto sería una mala rehabilitación o poco efectiva porque acá estaría trabajando atención sostenida. Entonces yo tengo que saber qué cosa estoy rehabilitando también. Bien, y para ir finalizando, importante también las bases biológicas, ¿ya? En este caso de la neurorehabilitación, que un punto básico importante es la neuroplasticidad, que es la capacidad de adaptarse del cerebro, del sistema nervioso central, a modificar su estructura y su funcionalidad. Entonces, uno se puede rehabilitar gracias a ¿qué? A la neuroplasticidad. Nosotros podemos entrenar distintas redes neuronales que se pueden fortalecerse y hacer que logren nuevas sinapsis gracias a la neuroplasticidad. Si yo o tú tenemos posibilidades de rehabilitarnos frente a una lesión, frente a algo, es gracias a la neuroplasticidad. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso tomarlo en consideración, porque en la medida que yo voy entrenando mi cerebro, va a ser una reserva cognitiva para futuro, ¿ya? Una función de mi cerebro puede suplantar, puede compensar otra función. Y eso ya se va a ver en el curso, ¿no? Lo que se llama compensación, ¿ya? Porque nuestro cerebro compensa. Por ejemplo, cuando hablamos del hemisferio izquierdo, ¿no? Y tenemos el hemisferio derecho. Entonces yo me lesioné el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo puede suplir algunas funciones del hemisferio derecho.
¿ok? Porque el cerebro compensa. Entonces, esa es mi reserva cognitiva. Pasa mucho en las neuronas también. Una neurona está dañada y la otra neurona suple la función que hacía esa neurona dañada. Existe también lo que es la neurogénesis. En algunas partes del cerebro, no en todo, por ejemplo en el hipocampo, surge vida de nuevas neuronas. Entonces, también nos ayuda mucho aspectos, aspectos como esos, ¿ya? Ahora, para que uno se recupere, qué importante es, ¿no? El factor de la personalidad, el factor de la edad, por ejemplo, en la edad, ¿no? No es lo mismo un traumatismo en la cabeza que le suceda a un niño o que le suceda a un anciano. Completamente distinto. ¿Por qué? Porque el niño tiene un cerebro mucho más plástico, ¿ya? Entonces, la maduración, porque el niño está en proceso de maduración, implica una mayor plasticidad cerebral. Es un cerebro más flexible, más mielinizado, con mayor conexión sináptica. El de una persona que es anciana, pues ya no está tanto así, ¿ya? El sexo, que sea hombre o mujer, influye también en la neuroplasticidad, en la rehabilitación. ¿Por qué? Porque las mujeres, en un sentido biológico, son más, tienen más plasticidad cerebral que los hombres, ¿ya? Por un tema hormonal, porque tienen un tema de la menstruación, porque por los niveles de estrógeno, etcétera. Todo eso también influye. Los factores epigenéticos también influyen, el estado de salud general de la persona, si está estresada o no está estresada. Había hablado hace poco del estrés crónico, ¿no? Que cuando una persona tiene estrés crónico, ¿qué sucede? Se estresa mucho, causa neurotoxinas, mata las neuronas y no permite una buena rehabilitación, que también está comiendo. Entonces yo también tengo que saber mucho y manejar el tema de alimentación, ¿ya? Sí, está bien, lo ve el nutricionista, pero yo tengo que saber algunas bases de eso también, ¿eh? Así que, bueno, y para terminar, estos dos enfoques, ¿no? Trabajamos mucho lo que es la restauración de la función, es decir, trabajamos mucho lo que se llama restitución, ¿no? O sea, entrenar, por ejemplo, yo estoy mal de la memoria episódica. Entonces, yo voy a hacer estrategias para tratar la memoria episódica. Nada más que eso. Entonces, yo voy a entrenar la memoria episódica con distintas estrategias. Eso es la restauración de la función. Yo estoy mal de algo y yo voy a hacer ese algo, ¿ya? Estrategias para rehabilitar ese algo. La compensación no. La compensación son estrategias alternativas que me permiten suplantar o compensar alguna función dañada. ¿Ok? Ahí hay, por ejemplo, la memoria. Vamos con la memoria. Por ejemplo, un tipo de compensación es modificar el ambiente. Es decir, puedo poner cartelitos, alarmas, relojitos, agendas y todo eso para acordarme. ¿Estoy mejorando la memoria? No, pero estoy compensando la función con ayudas externas. Entonces no me voy a olvidar que me tengo que levantar a las 6 de la mañana todos los días porque tengo una alarma. O no me voy a olvidar de almorzar, que sucede mucho en personas mayores, en la comida del día, porque tengo mi alarma, tengo algo visual que me avisa. ¿Ok? Mnemotecnias es otra forma de compensación, ¿ya? Con otro que se llaman las ayudas internas. Entonces, son cosas que me pueden ayudar a mí a compensar. Entonces, muchas veces solamente nos enfocamos en restituir, restaurar la función, entrenar la función, pero nos olvidamos de compensar, ¿ya? Yo tengo que evaluar si primero compenso una función o si empiezo con restituir la función. Si no entienden mucho, igual, eso se va a ver en el curso, lo cual sugiero que, bueno, se puedan inscribir porque sería importante si es que quieren dedicarse en este aspecto. Así que eso, nada, muchas gracias. Y con eso yo finalizo la presentación de las diapositivas.